Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Hermanos de cuarto año, estudiando la epístola a los Gálatas, ya vamos en el capítulo 3. Por favor, abran sus Biblias, ¿verdad? En esta tremenda carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hemos visto ya pues una innumerable serie de problemas con las que se está enfrentando Pablo. Y pues estamos viendo, ¿verdad?, la cita que hace acerca de Abraham. En el versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, habla el pacto, ¿verdad?, un pacto de los muchos que hay en la Escritura. Claro, refiriéndose al pacto, al segundo pacto, al pacto que fue sellado con la sangre del Mesías, el Cordero de Dios. Dice un pacto, aunque sea de hombre, dice Pablo, una vez ratificado, o sea, una vez que ya está todo concluido legalmente. Ya hoy en día, pues un notario y todo esto, ¿verdad?, se hace con sellos y firmas. Pero una vez que está ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, son documentos en los que ya una vez que se concluyó el pacto, ya todo está escrito. Ya no se le debe añadir, ni se le debe de quitar nada, ni invalidarlo mucho menos. Dice versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra esperma en el griego y sera en el hebreo habla de la descendencia, es espiritual, ¿no? Una descendencia espiritual que corre desde la promesa de Génesis 3:15 dada a la mujer, ¿verdad? La descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Lo hemos estudiado ya en otras ocasiones. Entonces estas promesas fueron hechas a Abraham, ya su simiente, singular. Y Pablo lo aclara, no dice, y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, dice la Escritura. Las promesas fueron dadas a Abraham y a tu simiente. A Abraham por un lado y a la otra, a la simiente, dice, la cual es Cristo, ahí lo aclara. La simiente que corre, ¿verdad?, hasta el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La simiente a él, ¿verdad?, y a los que estaban en Abraham y después a todos los que estaban en Cristo. Pues todas estas promesas son para los descendientes de Abraham y a todos los que en Cristo Jesús fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, lo que acababa de decir en el versículo 15, que una vez que ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, de este pacto del que está hablando, ¿verdad?, en el versículo 17, fue previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea, esta simiente de la que está mencionando en el versículo 16, y a tu simiente, dice, ¿verdad?, para con Cristo. Dice, la ley que vino 430 años después, o sea, después de estas promesas que les fueron dadas a Abraham y a su simiente, viene entonces la ley, 430 años después. Entonces dice, otra vez vuelve a repetir Pablo, no lo abroga para invalidar la promesa, porque ya el pacto ya había sido ratificado por Dios. Lo que había dicho Pablo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, no se puede invalidar ni se puede añadirle. Entonces, imagínense si este pacto, el pacto del Señor, ¿verdad?, este pacto que fue dado 430 años antes de la ley, pues llega la ley, después de todos estos años, dice Pablo, para nada, o sea, no invalidó del pacto de Dios y las promesas dadas a Abraham y a Jesucristo y a toda la herencia, ¿verdad?, que estaba también incluida en Cristo Jesús. Dice entonces, porque si la herencia es por la ley,
¿verdad? Esta herencia de la que está tratando el pacto ya no es por la promesa. ¿Ve? Entonces está haciendo una diferencia entre la ley y el pacto, las promesas que vinieron a través de la justicia divina, a través de lo que Dios iba a concluir y que hizo a través de Jesucristo. Entonces dice, ya no es por la promesa, si es por la ley, ¿verdad? La herencia. Pero Dios la concedió, claramente lo dice, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces esa promesa, un Dios que no miente, ¿usted cree que sea posible que el hombre o sistemas legales o cualquier religión o cualquier rey o gobierno pudieran pues abrogar o invalidar, ¿verdad?, los pactos y las promesas de Dios? Entonces, ¿por qué llegan los judaizantes a querer establecer un nuevo evangelio o el evangelio según ellos verdadero, del mensaje verdadero de Dios? No, dice Pablo, está poniendo las cartas claramente sobre la mesa. Dice el 19, entonces, hace una pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Se preguntarán Gálatas, entonces, bueno, pues ¿para qué nos fue dada la ley, no? Que ha venido gobernando a Israel y estableciéndoles pues todas las ordenanzas, preceptos y mandatos a través de todo este tiempo. Pablo lo tiene que aclarar y tenemos que también nosotros aclarar pues a todos aquellos que también están pues con dudas, confusos respecto a todo este problema que se está dando acá y que se ha dado en muchos lados y se sigue dando. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida. Vino como añadimiento, ¿no? Ya cuando Dios le hizo las promesas a Abraham y el pacto y todo eso, 430 años después de esto, llega entonces la ley, dice, pero fue añadida a causa, o sea, el propósito por el cual fue dada la ley, dice, por las transgresiones, ¿sí? Por la cantidad de transgresiones pues que el hombre en su naturaleza corrompida y caída pues iba a estar cometiendo, ¿no? El mismo Pablo dice, pues ¿cómo sabría si lo que es codicia? Si la ley no me dijera, no codiciarás, o no robarás, o no adulterarás, establece, ¿verdad?, todas las normas para que el hombre sepa qué cosa es transgresión a la ley de Dios misma y qué no es. Pero fue dada por ese propósito, nunca fue dada para añadirle a las promesas y al pacto de justificación, de redención que traería pues a todo el pueblo suyo, ¿no? Entonces, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Está haciendo referencia a lo que anteriormente te está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 16, y a tu simiente, la cual es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿sí? Entonces todo esto pues es todo el sistema legal que Dios llevó a cabo, ¿verdad? No solamente antes de la fundación del mundo, que lo planeó, después lo ejecuta Cristo y se aplica en el pecador que se arrepiente. Y dice 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el unitarismo y monoteísmo apostólico, pues es el mismo del judaísmo, ¿verdad? Que siempre Dios estableció que Dios es uno y el pueblo de Israel sigue pues en un monoteísmo pues sumamente celosos, ¿verdad? De ese monoteísmo. Y bueno, pues esto es una referencia que Pablo hace a este monoteísmo judío, ¿verdad?, y del cristianismo, para que pues sepan los Gálatas los principios, las bases, ¿verdad?, y los recuerden pues en dónde es, de dónde se fueron y de dónde se alejaron prontamente para escuchar por ahí otro evangelio mentiroso, un evangelio falso, ¿sí?
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra pregunta que hace Pablo, siempre Pablo adelantándose a las dudas, a las preguntas que seguramente sabe él que van a surgir en el corazón, en la mente de todos sus opositores, de todos los gálatas, de los judíos mismos. Entonces la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. O sea, esto también salva, ¿verdad?, al apóstol Pablo de que lo puedan acusar de que está diciendo cosas contrarias contra Moisés, porque eso recuerden que es uno de los argumentos con los que inclusive pues acusaron al Señor Jesucristo, ¿no? Y han acusado a muchos líderes cristianos judíos a través del tiempo. Entonces Pablo aclara, deja bien claro esto, lo dice de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, un argumento muy razonable, muy lógico, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ya que toda la Escritura dice que no es por la ley, sino por la fe, ¿verdad?, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, basado siempre en la justicia divina, bueno, a través de el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús en la cruz. 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Se fija? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos encerrados en un sistema legal, pues de condenación y de muerte, ¿no? De esto los tuvo que el Señor liberar. Esto les está diciendo a los Gálatas, ustedes fueron liberados y ya después de liberados otra vez regresan a estar bajo la ley. Estaban confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, el versículo 24 explica otro de los propósitos pues preciosos, buenos, santos que tiene la ley dada por Dios mismo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es como la nodriza, la muchacha que ayuda a la mamá, al bebé, mientras la mamá está ocupada en otras cosas. Tienen un ayo, una nodriza, ¿verdad?, que se ocupa de las cosas del bebé y ayuda a la mamá pues en muchas de sus tareas, o a veces cuando la mamá no tiene recursos, pues la misma mamá funge como ayo, ¿no? Dice, esta es la función de la ley, fue como un ayo, ¿verdad? El ayo la que lleva al bebé o cargado de la mano, lo conduce a comer, a vestirse, etc. Este ayo, dice también la ley, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley cumple, ¿verdad? Es un camino, es un instrumento de Dios para llevar a alguien a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, cuando el pecador se da cuenta que está perdido porque la ley le dice, has cometido delitos y estos delitos te condenan a muerte, la paga por el pecado es la muerte, entonces estás condenado. Entonces pues el pecador se siente perdido, angustiado, ay de mí, ¿quién podrá salvarme?, ¿no? Entonces pues esta ley, ¿verdad?, le muestra, bueno, hay una forma, y esa forma es lo que Dios hizo a través de Jesucristo su Hijo para salvar al pecador. Entonces la ley cumple perfectamente su propósito al llevarte a Cristo mediante este trabajo, esta obra de concientizar al pecador de lo terriblemente condenado que se encuentra bajo los términos de la ley, que son mandamientos que pues nadie humanamente los ha podido cumplir. Solamente el Hijo de Dios, ¿verdad?, por ser el Señor, pues fue el que vivió siempre sin pecado, cumpliendo la ley paso a paso. Pero venida la fe, entonces ya no estamos bajo ayo. O sea, ya la ley ya te llevó a Cristo, ya estás en Cristo, ya entonces, ya el propósito de la ley, por lo que fue dada, entonces pues ya muchas gracias, ¿verdad, ley? Ahora yo me rijo por la ley de Cristo, mandatos en la libertad,
que tengo yo en Cristo, que voluntariamente, por amor a Dios, yo empiezo pues a agradar a Dios y a hacer lo que Dios me enseña, que es su voluntad. Pues todos, dice, sois, el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, no todos sin Cristo van a ser hijos de Dios, solamente los que son de la fe en Cristo Jesús, pues son hijos, porque es la fe lo que los llevó al plan de salvación y a ser redimidos, y a ser rescatados, y a ser justificados. Entonces, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, lo vimos en Romanos 6, 1 y 2, ¿verdad? De cómo fuimos bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los bautizados en Cristo fueron bautizados en la muerte de Cristo. Entonces estáis revestidos de Cristo, claro, porque el bautismo en Cristo después nos introdujo en la muerte de Cristo para morir con Cristo y después ser sepultados con Cristo y después resucitados con Cristo y después glorificados con Cristo y después llevados a estar sentados actualmente, posicionalmente, eso sí, meramente, pues al lado del Padre, a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Esto lo aclara Efesios, ¿verdad? La carta a los Efesios. Así que ya no hay ni judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, y con Él estamos, ¿verdad?, a la diestra del Padre, pues en espera de todo el reino de Dios venidero, que se ha de manifestar gloriosamente para todos los hijos e hijas de Dios. Dice, fíjese el versículo 4, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o esperma de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, eres un heredero de Dios juntamente con Cristo. Lo que Cristo, ¿verdad?, está ya heredando, lo que va a heredar por toda la eternidad, juntamente con Él nos vamos, cuando estemos juntamente con Él, ¿verdad?, en la eternidad, vamos a heredar todo lo que Dios ha dejado a Cristo, lo vamos a heredar juntamente con Cristo. Aquí lo está diciendo, ¿no?, en esta epístola. Y dice versículo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, aquí se refiere a un niño espiritual. Tú recibiste a Cristo en tus primeros meses y tus primeros años, pues fuiste llevado en un proceso de transformación de tu entendimiento, ¿verdad? Y tu naturaleza espiritual fue creciendo, así como la naturaleza física de un bebé. El bebé empieza a desarrollarse, a crecer poco a poco, y empieza a poder caminar, claro, se golpea, se cae, se descalabra, y accidentes y cuanta cosa, pero crece entonces y ya es un niño capaz de correr, ya habla bien, se expresa bien, ya no tiene necesidad que le den en la boca los alimentos. Así la vida espiritual. Entonces, mientras es niño, aunque eres heredero de todo, o sea, la herencia no viene hasta que después que eres maduro y que ya eres un cristiano consumado, ¿no? Desde el momento en que te convertiste y formas parte del cuerpo de Cristo, y esto pues sucedió antes de la fundación del mundo, en el plano que Dios hizo como un arquitecto, diseñó, ¿verdad?, y te escogió. Romanos 8 lo enseña. Fuimos escogidos, fuimos justificados, fuimos llamados, predestinados, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pues ya eras heredero de todo, ¿verdad? Aunque como niño, dice, nada difiere del esclavo, o sea, de una persona que no ha sido liberada, que no es salva. Pues en qué se parece mucho un recién convertido, una persona que todavía no crece, no ha sido discipulada, tiene mucho del mundo todavía. Y pues cualquiera que lo viera y dijera, no, ese es cristiano,
Pues si eso es ser cristiano, pues yo prefiero mejor quedarme como soy, porque lo viene pues es que este nuevo convertido tiene poco, y a lo mejor por ahí todo sigue echando sus copas, y ustedes saben cómo es eso. Entonces en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Fíjese lo que dice ahí bien, el versículo 1 del capítulo 4, aunque es señor de todo. Sí, o sea, juntamente con Cristo ya eres heredero, o sea, si tú lo traduces a dinero, ¿para cuánto te gusta que tengas en tu herencia? O sea, el rico MacPato de los cuentos, o Carlos Slim, o el más millonario en el mundo entero, ¿verdad? O sea, es como el más pobre de los pobres en esta vida, comparado a lo que tú tienes. Ya lo tienes, ahorita esta herencia ya es tuya, ya es nuestra, ¿sí? Entonces siéntete inmensamente rico, ¿sí? Somos Señor ya de todo. Y dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta que el creyente pues crece, se desarrolla, pues empiezas tú ya a estudiar, a leer por tu parte, a sacar estudios. Ya llega un momento en que finalmente pues ya te conviertes tú a tu vez en un hacedor de discípulos, en un líder, en tu casa, en células de estudio, en la congregación, en fin. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Dice, cuando éramos niños, siempre es la niñez espiritual a la que se está refiriendo. Aunque estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso hay que tener paciencia con los nuevos convertidos, con aquellos que son convertidos y no han sido discipulados por cualquiera que sea la causa. Hay que animarlos, hay que orar por ellos, ¿verdad? Para que se discipulen, para que salgan y crezcan de este estado de niñez y pasen a la siguiente etapa, porque van por etapas, así como la vida física, de igual manera la vida espiritual son etapas, ¿no? Si tú te encuentras en la primera etapa, pues debes entender que estás en un proceso de crecimiento, y los hermanos nos debemos a tenerte paciencia y el amor y cobijarte y bueno, ayudarte para que te disipules, darte estudios, invitarte a estudios, en fin, todo esto, ¿no? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús nació bajo la ley, pues era judío, ¿verdad? José y María eran judíos. Sus hermanos judíos, pues casi todos los apóstoles, ¿verdad? Judíos. Entonces nació bajo la ley. O sea, nosotros nacimos igual que Jesús bajo la ley, lo dice Pablo, ¿no? Pero dice el versículo 5, para que redimiese, para que rescatase, la palabra ahí redención, ¿verdad? De esta, que fuéramos redimidos de lo que ya en el capítulo precisamente 3:13 leímos, para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a ti y a mí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Entonces esta obra nos rescató de estar bajo la ley, es decir, condenados por la ley misma, nos saca de ese estado de condenación. Ahora ninguna condenación hay para ti, ni para mí, ni para los que están en Cristo Jesús. Y entonces fuimos adoptados como sus hijos, ¿verdad? En el momento en que nos convertimos, pasas de ser una criatura de Dios. Cuando te conviertes y recibes por la fe a nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿verdad? Ya te conviertes en un hijo de Dios. Dios engendra una nueva alma eterna en ti. Entonces este engendramiento es lo que se llama volver a nacer, y eres entonces hecho nuevo, eres una nueva creación, y entonces ya eres un hijo de Dios. Entonces dice el 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Muy bien, hermano, vamos entonces aquí a tener un pequeño break. Nos vemos para continuar en el versículo 7 en adelante en la siguiente clase. Dios les bendiga, síganse cuidando mucho y bendiciones. Muchas gracias.